Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami y todas las emisoras que gentilmente toman nuestra transmisión. A todas ellas agradecemos muy gentilmente. La situación en Argentina es realmente compleja y diríamos casi escandalosa. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que termina su mandato el próximo 9 de diciembre, porque en realidad el 10 de diciembre, cuando se hace el traspaso, ya el presidente es Mauricio Macri. Esta presidenta sigue encaprichada en hacer que el traspaso en el Congreso, ante la Asamblea Legislativa, en un acto que imagina colmado de seguidores, representantes de la Cámpora, celebrándole una despedida, opaque la asunción del presidente entrante, el señor Mauricio Macri. El marco de referencia es que no va a estar solo Macri, no va a estar solo la Cámpora ni la presidenta, van a estar representantes de distintos países del mundo que acuden precisamente a este magno evento, donde un presidente que ganó lícitamente las elecciones se constituye en el presidente legal de la República Argentina. La situación es compleja porque todo lo que ha sucedido en los últimos días no hace más que embarrar una cancha que nos pone a los argentinos en un escenario impredecible, una situación que no sabemos ni cómo empieza ni cómo termina. El presidente electo, el señor Mauricio Macri, quiere jurar ante la Asamblea. Por supuesto, allí dirigirá unas palabras a todos los presentes en un ámbito de euforia, pero euforia de alegría, no euforia de rechiflas o de agravios. Luego, elige, como lo hizo el doctor Alfonsín en los últimos tiempos, lo recuerdan, cuando la Argentina vuelve a la democracia, que cuando termina el acto en el Congreso, se traslada por la Avenida de Mayo de contramano hacia la Casa Rosada para que el presidente saliente le entregue la banda y el bastón. Ese es un acto institucional que, reitero, además va a contar con la presencia de personalidades y mandatarios extranjeros. Y allí está la principal preocupación. Muchos creen y anuncian, hasta se animan a anunciarlo, que va a haber desborde, que la presidenta podría hasta no estar allí. Ya se habla de algunos funcionarios que puedan reemplazarla, y la situación realmente sería muy fea para la Argentina. Un hecho realmente que no merecemos los argentinos, que hemos votado dando un verdadero ejemplo de civilidad y hemos elegido a las autoridades que van a reemplazar a quien no puede seguir, de acuerdo a la Constitución Nacional, ostentando el cargo de mandataria. Debería dar un paso al costado y permitir que la Argentina siga su rumbo, un rumbo que seguramente, superado estos malos ratos, será de gran perspectiva y de desarrollo para una Argentina mejor. Vamos a conversar con Armando Rivas, profesor de filosofía política, periodista, escritor, investigador y cantante, porque además tendrían que escuchar cantar quienes no lo han escuchado nunca, un poeta además. Él nació en Cuba,
Se graduó en Derecho en la Universidad de San Tomás de Aquino, de Villanueva, ya en La Habana. En 1960 obtuvo un máster de Derecho comparado en una universidad de Dallas, en Texas. Y en Argentina fue diputado nacional allá por 1985 a 1989. Y realmente es un lujo poder tener y compartir con Armando Rivas unos minutos aquí en TV Radio Miami y Radio Miami Internacional y todas las emisoras que gentilmente nos acompañan. Armando, un placer de recibirte, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. Buen día. Bueno, muchas gracias por tus amables palabras. Y aquí estoy a tu disposición. Palabras que surgen no solo de mi aprecio personal, sino también de mi admiración por tus valores. Bueno, gracias. Bueno, Armando, creo que lo traté de expresar de la mejor manera posible, sin herir a nadie en mi perorata, pero realmente es vergonzoso lo que está pasando en estas horas previas a esta sucesión, a este cambio de autoridades en la Argentina. ¿Cuál es tu visión? Mira, esa es una visión que es difícil de predecir. Yo creo que se va a superar las circunstancias, soy optimista, y la presencia de Macri ya ha creado una expectativa favorable no solamente en la Argentina, sino en el mundo, porque se ha preocupado de hablar de las cosas que hay que corregir en este sistema, fundamentalmente, ¿no? Porque los problemas hay que aprender que no son económicos, son políticos, y la economía es la consecuencia del desastre político, ¿no? Y ya Macri ha dicho que hay que cumplir con la Constitución. Parece un chiste, pero ese ha sido un problema grave que hemos tenido. La inseguridad jurídica ha sido el carácter de este gobierno. Por eso te digo, inclusive en años que teníamos superávit comerciales de más de 15.000 millones de dólares, la Argentina perdía reserva. ¿Por qué? Porque la inseguridad jurídica hace que la gente saque la plata, ¿no? Indudablemente. Y además de eso, ahora estamos con un proceso recesivo, porque no hay nada que perjudique más al proceso de crecimiento que el aumento del gasto público. En la Argentina aumentó el gasto público desde el 2003 hasta el 2014 un 33% por año. Y este año ya lleva un 37% más. Ahora, eso significó que pasó de tener un gasto público que era el 23-24% del Producto Bruto a más del 50% del Producto Bruto. Y la correlación inversa que hay en esto lo estamos viendo exactamente igual en Europa. Cuando los países europeos tenían un gasto público del 20-18%, en la década del 60 crecían entre el 4-5% por año. Estoy hablando de Italia, Alemania, Francia. Ahora, Francia, ni qué decir, tiene un gasto público del 57% del Producto Bruto. Los otros de Italia 50, Alemania 47, 48. ¿Y qué les pasa? Que no crecen. Hace 6 años que prácticamente no crecen. Y lo peor es que el mundo quiere ver a Europa como el fracaso del capitalismo, cuando es el fracaso del socialismo, que tú sabes que yo digo que el socialismo se forja en la envidia, se administra de la hipocresía, genera la pereza y destruye la riqueza. Pero el socialismo, a través de la izquierda, se ha apropiado de la ética en el mundo, bajo el supuesto de la falacia de la igualdad. Y esto es lo que estamos enfrentando. Y Macri, hoy la Argentina tiene una inflación del 25%, y ya Macri dijo que hay que bajarla. Pero el problema está en cómo bajarla, porque no se baja una inflación de la noche a la mañana. Y además hay que aprender que toda la teoría económica
a partir de que el gasto público llegó al 50% del Producto Bruto. Toda la teoría de Keynes hay que sacarla del caso. Cuando Keynes hablaba, el gasto público en los Estados Unidos era del 7, el 8% del Producto Bruto. Entonces lo que estaba tratando era de aumentar la demanda, porque había oferta que no se hacía porque no había demanda. Ese no es el caso. Aquí lo que hay es demanda, que no hay suficiente para la oferta. Y no hay oferta porque no hay inversión, porque hay inseguridad jurídica. Y esto es lo que Macri, nada más que con su presencia, ya ha rescatado la idea esta de la seguridad jurídica. Y bajar el gasto, yo tengo la teoría de que hay que bajarlo en términos reales primeramente y después corregir los excesos de gasto que hay, que esta gente pusieron en el gobierno como 2 millones de personas más a trabajar. Y sabe lo que dijo George Gilder: el gasto público no forma parte del producto, forma parte del costo de producir. Y ese es un problema que estamos teniendo con el tipo de cambio, que el cepo cambiario es una violación de 3 artículos de la Constitución argentina, que son el 14, el 17 y el 19. Y si me permite, voy a rescatar el artículo 19 de la Constitución, que es la expresión de un principio liberal fundamental que lo creó Locke hace nada más que 500 años, que dijo: el derecho a la búsqueda de la propia felicidad es el principio fundamental de la libertad, porque ello quiere decir que los intereses privados no son contrarios al interés general. Y esto está reconocido en el artículo 19 de la Constitución, y por entonces, que dice: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Bueno, entonces yo creo que si se cambia todo este aspecto, hay posibilidades de reencaminar el camino de la Argentina hacia hacer lo que la Argentina que fue, y que los argentinos nuevamente tomen conciencia del proyecto increíble que hizo la Argentina entre 1853 y principios del siglo XX, que, como habrás leído tú también en The Economist, no se entendía que los argentinos no reconociesen que habían superado el ingreso per cápita de Italia, de Francia y de Alemania, y que vino Perón y lo destrozó, y bueno, y aquí estamos. El problema está en superar el problema del peronismo, y yo creo que este es un paso de avance inesperado y sublime que ha pasado por la presencia de Macri en el gobierno. Armando, regularmente en la Argentina se termina recurriendo a echarle la culpa al otro, ¿no? Al que se fue y dejó todas las cosas como las dejó, o al que viene, que es como que nos asusta, porque no hay digamos un esquema de repente donde la ciudadanía confíe en la metodología de gobierno que se va a hacer. En este caso parece que hay en la estructura del nuevo presidente Macri hay un plan de gobierno, hay un derrotero a seguir, pero hay algo que al cabo de la historia a los argentinos nos pasa como un karma, ¿no? Nos falta ser audaces e inteligentes cuando no va bien. Si uno mira la historia económica de la Argentina de los últimos 100 años, los grandes errores de la política económica y las grandes decisiones equivocadas en el manejo de la cosa pública, fíjate vos, tuvieron lugar cuando nos iba muy bien. Esto muestra que quizá la Argentina no ha sabido administrar los momentos de bonanza, los momentos de bienestar económica. Y eso en gran medida
es una realidad que muestra la contrapartida de un esquema de instituciones débiles y una cultura de muy corto plazo. Mira, ¿Cómo ves Agustín, este análisis? tú me vas a permitir que discrepe Con contigo. mucho gusto y con... Adelante. Los argentinos no son más estúpidos que el promedio del mundo. Sí. El sistema es el que determina y es lo que la gente no ha tomado en consideración. Si hubiera sido por los europeos, seríamos nazis o comunistas, ¿no? Sí. Y en la Argentina se han cometido errores políticos que forman parte de los errores del mundo, porque como te dije antes, la izquierda se ha apropiado de la ética en nombre de la igualdad, que es la demagogia que describió Aristóteles antes que existieran los argentinos, que es que los pobres son más que los ricos, cuidado, ¿no? Y dijo, cuando el pueblo se hace monarca, viola la ley y desde entonces los aduladores del pueblo tienen un gran partido. Esto ha pasado en todas partes del mundo y en algunos los recuperaron y demás, pero hoy estamos ante un mundo, por ejemplo, donde no se respeta la propiedad privada, no hay crecimiento. Y hoy la China es una prueba de ello. Tiene un sistema autocrático, que no te digo que sea el desideratum, no lo preferiría, pero ¿por qué crece? Nada más que va a crecer el 7% este año. Europa no crece, Estados Unidos creo que va a crecer un 2 y pico, un 3% este año. Por suerte se está recuperando a pesar de los errores que está haciendo el señor Obama, como por ejemplo el acuerdo con Cuba. Porque ahora está en contra de Al-Assad, porque es un dictador, pero no está en contra de Fidel Castro, el criminal más grande que ha tenido América en la historia. 55 años de crímenes, ¿no? Y de destrozar la economía, que nuevamente te la pongo, es otro ejemplo. Cuba era el país que tenía el nivel de vida más alto de América Latina cuando llegó Fidel Castro. ¿Por qué? Porque teníamos el sistema por ósmosis, casi sin conocerlo. Que es el sistema del rule of law, que Marx lo llamó capitalismo para descalificarlo éticamente como la explotación del hombre por el hombre, cuando en el fondo es el hombre el que da trabajo, ¿no? Y esto fue lo que cambió la historia de Estados Unidos, inclusive a partir de 1787. Hasta ese momento que pusieron la Constitución de 1787 y el Bill of Rights de 1781, los americanos estaban tan atrasados como los... Estoy de acuerdo. Pero permíteme como los latinoamericanos. Armando, entonces, los problemas de Argentina hay que tratarlos en función de la situación en que nos encontramos en este momento. No hacer un recuento de que, bueno, vamos a cometer estupideces como siempre. Espero que no, y lo que hay es que saber qué es lo que hay que hacer. Bien. Y no echar culpas. Vamos a ponerlo, olvidémonos de las culpas. Tengamos en cuenta los errores para corregirlos. Y por supuesto... Armando, ¿me escuchas? Sí. Quisiera detenerme ahí, por favor, en tu análisis, porque primero quiero volver a la Argentina pues, de lleno para no irnos por las ramas. Pero el tema de la Argentina hoy y el tema de la Argentina de su historia económica muestra, por ejemplo, en este gobierno que se va de Cristina Kirchner, tuvimos lo que se llamó el viento de cola, lo que todos los factores externos beneficiaban a la Argentina. Se podía lograr un gran momento económico que generara bienestar para la comunidad, para la sociedad y un despegue a la Argentina al mundo. Hemos hecho tan mal las cosas, no hemos sabido administrar esos momentos de bonanza. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, yo no te discuto, ese ha sido este gobierno. Y lo han hecho porque varias cosas. Una, el aumento del gasto público en la forma sideral que se hizo,
y el otro que es la causa de la inflación. La corrupción. Y bueno, la corrupción viene de consecuencia, ¿no? Porque está probado que mientras más gasto público, más corrupción hay. Hasta en Bruselas está pasando eso también. Entonces, y lo otro fue el atrasar el tipo de cambio, que parece que ya es una política permanente en la Argentina, de atrasar el tipo de cambio. Pero ya Macri dijo que va a liberar el tipo de cambio, ¿no? Y yo te diría que el tipo de cambio tiene un atraso con respecto al dólar de casi un 40%, o sea, debiera estar en 14 pesos. Pero yo no digo que hay que ponerlo de 14 pesos, hay que liberarlo y ver lo que el mercado quiere saber. Y en la medida que se restaura la seguridad jurídica, uno puede ser que entre más, porque puede ser que entre capital para invertir en la Argentina ahora, que una de las cosas que ha impedido la inversión en gran parte de la agrícola ha sido las retenciones a la exportación. Imagínate, para el exportador de frutos de campo de la Argentina, el tipo de cambio es más o menos 5 pesos por dólar, ¿no? Porque tienen una retención de casi el 40% más o menos de esto. Y esto ha hecho que ya los superávit que se tuvieron hasta el año 12 todavía ya fueron desapareciendo, y este año ya no hay superávit comercial. Bien. Estamos conversando con Armando Rivas, el doctor Armando Rivas, sin duda una de las personalidades políticas y culturales de la Argentina, aunque él es nacido en Cuba, que llegó a ostentar un puesto en el Congreso de la Nación. Un hombre sumamente culto, un hombre sumamente informado, un hombre sumamente interesado en tener una visión, yo diría, no solo retrospectiva de lo que ha pasado en la Argentina, sino también con una perspectiva de caminos que nos ofrece para entender cómo puede la Argentina salir de este meollo tan difícil. Esta situación de Argentina, evidentemente, puede ser que llegue en el momento de un quiebre de todo un pasado realmente escabroso, y además que nos llevó prácticamente a ser uno de los países que, teniendo todo, ha perdido todo. Hoy no tenemos crédito, estamos como parias en el mundo, no recibimos inversiones del mundo, Argentina no crece, Argentina vive en una continua sucesión de hechos negativos, desde la corrupción a la pobreza. Así que esperemos que este momento trascendente en la Argentina, que se va a traducir en este traspaso del mando, nos dé la perspectiva de una Argentina diferente. Me gustaría conversar con Armando Rivas y conocer su pensamiento. Nos guiará mucho. ¿Qué va a pasar este domingo en Venezuela, donde hay inquietud por el resultado electoral, sobre todo por las amenazas y las posibles reacciones del presidente Nicolás Maduro ante una posible derrota? ¿Cuál es tu visión, Armando, sobre este tema en Venezuela? Mira, mi visión la tengo porque la aprendí en Cuba. Cuando hay miedo, no hay nada que hacerle. Y fue lo que dijo Maquiavelo, dijo hace 500 años: el príncipe no puede controlar el amor, pero sí el miedo. Y él tiene el control del ejército, así que va a depender de él si hace lo mismo que hizo Fidel Castro en su momento, ¿no? Que el que se le oponía lo mataba, y lo está haciendo más o menos en este momento, y tiene preso al individuo que aparentemente es el que tiene más posibilidades de sustituirlo. Y ya dijo que no iba a entregar la revolución, ergo no va a dar el poder. Esa fue la decisión. Pero Armando, esto es lo que estamos viviendo en América con el socialismo del siglo XXI, que destrozó la economía venezolana, y además ha tenido la mala suerte
de que el precio del petróleo cayó vertiginosamente, ¿no? Armando, el 85% de los venezolanos se ha manifestado abiertamente y se traducirá seguramente en el acto electoral el próximo domingo. No está satisfecho con la situación que vive el país. La inseguridad colapsa a todo el país. Sí, yo creo que hay una diferencia entre Venezuela, lo que está pasando y lo que pasó en Cuba. En Cuba ni teníamos noticia de que Fidel Castro iba a ser lo que fue, porque en Cuba en esa época había la teoría de que, que los americanos no iban a permitir un país comunista a 90 millas de la Florida. Pero en Venezuela parece que hay una oposición que se está jugando. Lo que no sabemos es ese juego quién lo gana, porque en estos procesos el que controla las armas controla el poder. Los votos pasan a segunda naturaleza. Bien, Armando, se nos fue el tiempo. Te agradezco infinitamente esta generosidad de compartir unos minutos de tu tiempo con nosotros. Tu sabiduría, en pocas palabras, nos ayuda mucho a entender lo que pasa en Argentina, en Venezuela, en el mundo. Y seguramente en los próximos días, después de que pase este suceso histórico en la Argentina del traspaso del poder el próximo 10 de diciembre, podríamos juntarnos para analizar no solo lo que aconteció en esa instancia, sino qué país viene para la Argentina. ¿Cuál será el país que intenta lograr el nuevo presidente Macri? Te agradezco mucho, te mando un abrazo, como siempre, nuestro aprecio desde aquí de Estados Unidos. Bueno, muchas gracias por tu palabra y cuenta conmigo siempre. Muchísimas gracias. El doctor Armando Rivas, desde Buenos Aires, exclusivo para TV Radio Miami. Hacemos la pausa, volvemos enseguida. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami.